Hey, right? Para algunos de nosotros, pues, de verdad que es una bendición reunirnos cada domingo y poder compartir la palabra y poder recibir la palabra de Dios. For some of us, it's a great privilege to be able to get together, to share the word, and to read the word, and to spend time together. Estamos viviendo días bastante complicados. We're living in very complicated times. Estamos viviendo como los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo. As Jesus Christ himself said, we're living like in the days of Noah. La gente se casaban, se daban en casamiento y vivían de fiesta en fiesta. The people in that time were just basically living from one big party to the next, going from one to one. Y Noé predicó 120 años And Noah had preached 120 years, y no tuvo ningún convertido. and not one person actually converted, right? Y algunos hermanos se frustran que les hablan a una persona y no aceptan a Cristo. Some people get frustrated when they talk about Jesus to one person and they don't accept Christ, and then it's like, oh, I'm not going to do that again. Es que la verdad, estamos en este tiempo. But we're living in that kind of time La period. gente no quiere compromisos. People just don't want a commitment. Estaba viendo una estadística en mi país. I was looking at a statistic in my country. Es muy rara la persona que hoy se casa por la iglesia. It's very rare today to see couples get married in the church Porque es muy caro because the cost, y porque pues es mejor el amor libre y no tener compromisos. and a lot of people prefer the free love concept versus having the actual commitment of being married. Y esto que les voy a decir que les va a llamar la atención. So what I'm going to share with you today is really going to get your attention, Porque Dios es un Dios de pactos because God is a God of covenants. y la relación que se tiene con Él es a través de un contrato. And the relationship we have with God is through a contract. Un pacto es un contrato entre dos. A covenant is a contract between two. Y al explicarle la enseñanza de hoy, And in sharing the teaching today, vamos a ver si usted está comprometido o no está comprometido. we're going to be able to examine our own lives to see if you are committed or not. Y vamos a empezar hablando de los pactos de Dios. And so we're going to talk about the pacts or covenants of God. Un pacto o alianza en la Biblia es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. So a covenant in the Bible is a contract that includes two parties. Entonces, tenemos nosotros en la tierra el pacto del matrimonio. So for example, we have the covenant on this earth of marriage. Es un pacto de compromiso, de entrega, It's one of commitment, de dedicación. of dedication. Hoy no me caso hoy, mañana no estoy casado. Not married today, not getting married tomorrow. Entonces es algo que es continuo, ¿verdad? It's supposed to be something that's Y continual. que uno hace un compromiso para siempre. It's a commitment that we make that's forever. Como dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. And as the Bible says, till death do us part. Pero hoy día vemos que la gente no quiere estos compromisos. But today we see that people really don't want commitments. Y vamos a hablar de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. So we're going to talk about the covenants that God made with the nation of Vamos Israel. a hablar del pacto que Dios hizo con Noé, The one he made with Noah, el pacto que Dios hizo con the Abraham. one he made with Abraham. Vamos a ver los demás pactos, cómo Dios estableció ese compromiso con cada uno de ellos. And we're going to see the rest of the covenants and how God did those with them. Quizás usted diga, bueno, Dios no tenía un pacto con Adán, You may say, well, God didn't have a covenant with Adam. pero si lee la Biblia, sí. But if you read the Bible, you are able to see he Porque actually did, le dio un contrato because he gave him that verbal contract y era que él iba a vivir en ese paraíso that he would be able to live in siempre y paradise cuando él se comprometiera a oír y a obedecer la voz de Dios. as long as he listened and obeyed the voice of God. Y él quebró esa palabra. But he broke that. Eso es un pacto That's a covenant que no cumplió Adán that Adam didn't fulfill. y nos acarrió en tremendos problemas And it got us into big problems porque pues no se comprometió. because they didn't commit. Y para entrar al reino de Dios tiene que haber compromiso. So to enter into that kingdom of God, you have to have La that religión no lo ha hecho tan fácil. religion, it makes it so easy Pues sometimes. tú naces dentro de la religión. You're born into it sometimes. Tú eres de la religión. So then you are of that religion. Aunque vayas y haga los compromisos de bautismo You may do the baptisms. y de la confirmación You may go through confirmation classes.
y luego si te puedes casar con la iglesia, And then if you can get married in the church, ahora digo en la iglesia, entonces, pues eso es más que todo, y guardar ciertos sacramentos, and then you have to keep certain ese sacraments. es todo el compromiso que tú tienes. But once you do that, you're fine. Do whatever you want. Pero recuerde, But remember this, este no es el compromiso de Dios contigo. that's not the commitment God wants Es with el you. compromiso que tú estás haciendo con la religión. You know, that's a commitment you're making to a religion, Y eso es un problema. and that's a problem. Pero cuando vamos a hablar acerca de los pactos con Dios, So when we talk about the covenants with God, aquí hay más que un compromiso. here it's more than just a commitment here. Es una relación continua, permanente y para siempre. It's a permanent, continual relationship meant to endure Y tú forever. te comprometes a obedecer la palabra And you commit yourself to obey the y a word vivir para Él. and to live for Him. Y es lo que la gente no quiere. And that's what people really don't want today. La gente le gusta ir a la iglesia para entretenerse. You know, people love to go to church just to be entertained E ir a la iglesia para que les ayuden en alguna necesidad que tienen. so that they can help them in whatever need they may have. Pero la gente no quiere compromiso. But they don't want a commitment. Y yo soy un poquito diferente en cuanto a esto. So I'm a little different in this. Porque si tú no quieres compromisos con Dios, Because if you don't want commitments with God, yo no quiero ningún compromiso contigo. well, then I don't need to have one with you either. Tú puedes decirme, Él es el pastor, You can say, well, he's the pastor, pero yo no soy su pastor. but that doesn't necessarily make me your Porque pastor. para ser su pastor, To be your pastor, tú tienes que cumplir con ciertos compromisos dentro de la you iglesia. know, there's certain requirements in the church for that membership. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, The Bible says that he that believed and was baptized, este será salvo. he shall be saved. ¿Podemos llamar eso un pacto o no? Is that a covenant? Amén. Claro. Of course it is. Entonces, la persona tiene que bautizarse So the person then has to be baptized y ser miembro, participar de las ordenanzas de la iglesia. and to be a participant then in the ordinances in the church. Y hay otro mandato que es la ordenanza de la Santa Cena. And then we see the one also of communion. Quizás no le llamamos pacto, pero le llamamos ordenanzas. You know, and we maybe call these ordinances. Pero lo que vamos a ver ahora, So what we're going to see now is this. vamos a ver, pero el pacto entre Dios y el género humano So we're going to see a covenant between God and just humanity in general. es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, You know, and it's the way that God has chosen to communicate with us, redimirnos, to redeem us, garantizarnos vida eterna en Cristo. to guarantee us eternal life in Christ. Y estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. And these revealed truths in the Bible are the basis of Christianity. Si no es por un pacto de sangre que Él hizo If it's not because of a sacrifice, a covenant he made in blood, y derramar su sangre, of shedding that blood, no pudiéramos ser redimidos. we would not be able to be redeemed. Amén. Amen. Entonces, Él tuvo que pagar un precio muy alto So he had to pay a very para high price redimir a la humanidad. to redeem humanity. Pero yo no lo miro a Cristo en el altar. So I'm not looking at Christ just on the Yo altar. miro a Cristo cuando yo estoy dispuesto a ser crucificado y a morir con Él. I see myself with Christ when I am able to crucify myself with Christ and die with him. Entonces ahí es donde yo entiendo And this is when I understand que la Biblia dice que el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. because the Bible says that he that is not willing to take up his cross can then not be my disciple. Entonces nosotros somos redimidos So we're redeemed y Él nos garantiza la vida eterna en Cristo Jesús. and he guarantees us eternal life in Christ. Estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. You know, and these truths revealed in the Bible are the basis of Christianity. La Biblia es el documento del pacto. You see, the Bible is the document of that covenant. Algunos llaman el pacto antiguo Some of them call it the old covenant o el nuevo pacto. or the new covenant. Y es como se rige la palabra de Dios. And that's how the word of God, you know, breaks it up. Entonces la Biblia es el documento del pacto según el estudio de algunos teólogos y eruditos. You know, and according to scholars and theologians, you know, that's how they break up that document. Se of the presenta covenant. en dos formas, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. And we see that covenant broken up in the Old Testament and in the New Testament. Los pactos de Dios So the covenants of God, se refieren a los acuerdos solemnes que Dios estableció a lo largo de la historia bíblica. you see, these refer to the solemn accords that God established in the historic biblical record. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé For example, there's a covenant he made with Noah, se le llama el pacto noético. you know, and that's the one with Noah.
A Abraham se le llama el pacto abránico You know, with Abraham, we have an Abrahamic covenant. y luego el pacto que hizo con Moisés se llama el mosaico. You know, and we also have it with Moses as well. Y el pacto que hizo con el rey David se llama el pacto davídico. And he also made a covenant with David. Y el nuevo pacto en Cristo Jesús, esto es el pacto de la estructura del plan redentor de Dios. You see, but there's also a new covenant in Christ, and this covenant is a structure of the redeeming plan of God. Ofreciendo promesas y estableciendo un camino de relación entre Él y la humanidad, You see, and it offers promises establishing a path and a relationship with Him and que humanity. requiere fe, But it requires faith, que requiere obediencia obedience, y que requiere compromiso. and commitment to Him. No, yo voy a la iglesia cuando quiero. It's not just, oh, I go to church No, whenever I can. yo busco a Dios cuando lo You necesito. know, I go seek God out when I need Him. Pero la gente no tiene compromiso. You see, but people don't have that commitment. Y a mí me asusta. And sometimes that scares me. Porque al estudiar la palabra de Dios, Because when you actually study God's word, antes de Dios usarte para algo, tienes que estar tú comprometido con Él. you see, before God can use you for anything, you have to have that A veces commitment. yo le digo a los pastores y se quedan mirándome con unos ojos bien grandes. You know, sometimes I talk to pastors and they're looking at me all wide-eyed. Y le digo, ¿sabes por qué Jesús no le dio la Santa Cena a la iglesia? And I tell them, do you know why Jesus didn't do the communion with the entire church? Primero porque la iglesia primitiva no estaba establecida, First of all, we didn't have an established primitive church at that time porque estaba comenzando la visión de Dios en él. because God's vision was just starting here in the concept on this earth. Pero Él llamó a 12, But He called 12. los discipuló He discipled them, y luego los comprometió. and then He committed them. Y dijo, esta copa y esta sangre es mi nuevo pacto. And He said, this cup, this blood, this is my new Entonces covenant. with aquí you." los está comprometiendo a hacer un pacto con Él, Here He's committing them to do a covenant with de Him, anunciar la muerte de Jesús hasta que Él regrese. you know, all the way until He returns. Entonces yo veo de Génesis a Apocalipsis So when I read Genesis through Revelation, el compromiso que tenemos para con Dios. the commitment that we have with God, Hay pactos que tenemos que realizar. you see, there's covenants that we have to realize. Ahora bien, el pacto de Dios con Noé es incondicional So we see the covenant that God made with Noah, and it's unconditional. y es una promesa que va acompañada de una señal de su fidelidad, It's a promise that comes together with a sign of His faithfulness, el arco iris, which is a rainbow, para que las futuras generaciones recuerden este pacto. so that the future generations can remember this Está en covenant. Génesis 19, 12 And we see that in Genesis al 9, 17. 12 to 17. Antes de yo comenzar, yo ya era pastor, So before really beginning, I was a pero pastor, todavía, como todos los pastores, muy generales los temas que predicaba. but I was really like generalizing a lot of the sermons that I was doing. Pero no fue hasta que un día But it wasn't until one day Dios me habló when God spoke to me. y les he contado en algunas ocasiones And I've shared with you on several occasions cuando todavía yo no entendía que Dios te hablaba, porque de acuerdo a lo que había estudiado en la escuela teológica, and because I wasn't used to God speaking, according to what I studied in the seminary that I went to. ellos decían en el seminario que ya Dios había revelado todo. They said God had already revealed everything. So there Así, was todo lo nothing. tenemos revelado en la palabra de Dios. So we have that full revelation in God's Así word. que no hay ninguna revelación nueva. So there is no new revelation. Dios no habla hoy como hablaba con los antiguos. And God doesn't speak today like He used to. Los dones fueron para un tiempo pasado, hoy no son necesarios. Those gifts that we saw in the Bible, those were for a Y time. entonces todo era una negación de todo lo que estamos haciendo hoy. So all of that was a denial of things that we're doing even today. Pero no fue hasta que yo tuve un encuentro verdadero con el Señor. But it wasn't until I personally truly had that encounter Y, with God. y en ese pasaje yo estaba en una búsqueda muy intensa, sabiendo que había más dentro del ministerio y más en mi vida personal. I was intensely searching, for God to see Y, what was y there. estaba desesperado. I was desperate. Había hambre y sed de Dios. There was a hunger, a thirst for Me God. sentía ni acostado, ni parado, ni sentado podía estar. I couldn't sit, I couldn't stand, Una I couldn't do anything. desesperación tremenda. There was just a desperation inside of me. Quería conocer más de Dios. I wanted to know more of God. Y eso es lo que dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Blessed are those who have that thirst, hunger for justice.
porque ellos serán saciados. because they will be satiated or Un satisfied. día me iba a acostar So one day I was about to go to y sleep. estaba I desesperado. was kind of desperate, right? Me fui a la sala I went to the living room y le dije, Señor, yo quiero que me hables. and I said, God, I want you to speak to me. Si no me hablas, And if you don't, no me paro de acá. I'm not leaving this place. Y me encapriché. And I said, I'm not moving. Me quedé sentado y orando y orando. And I was there sitting and Y tú praying, sabes que praying. mientras tú estés hablando, Dios no habla. And you know what's funny is whenever you're talking, God's not talking. No fue hasta que yo no dejé de hablar. It wasn't until the moment I quit saying anything, Eso fue hasta la madrugada, which was early morning, cuando me fui a acostar, when I went to sleep. decepcionado. Just a little down. Porque Dios no me habló. This guy didn't speak to me. No importa que hice el berrinche más grande. It doesn't matter that I gave the biggest tantrum in my life here, right? Y no pasó nada. Nothing happened. Estaba en silencio In silence, cuando oigo una voz when I hear a voice. a mi oído, no era audible, This wasn't an audible voice. porque algunos piensan que cuando Dios habla tiene que ser audible. Some people think when God speaks, it's a very loud, No, audible Él no voice. necesita hablarte con palabras. But He doesn't necessarily need to use words. Él te habla a tu espíritu He speaks to your spirit, y tú lo entiendes. and you understand. Y me dijo, lea Isaías 43. And He told me, read Isaiah 43. Quedé en silencio. I was there in silence. Y le pregunto, ¿y cómo sé que eres tú que me estás hablando? And I said, okay, God, how do I know it's actually you speaking to me? Un silencio. Silence. Vuelve una voz y me dice, A voice returned, and it says to me, lea Isaías 43. read Isaiah 43. Y todavía yo me quedé pensando, ¿cómo sé que eres tú? But how do I know it's you? Y viene una voz And a voice comes. y me dice, ese capítulo That chapter tiene 28 versículos. has 28 Versos. chapters. No, 43, yeah, 20 verses. 28 versos. Entonces yo me paré corriendo So I got up, I ran. y me fui a la sala, I went to the living room. no para ver qué decía Isaías 43, And it wasn't to read Isaiah 43. sino a ver si tenía los 28 I versículos. went to count the verses. Y cuando miré los versículos, And when I saw them, comencé a llorar. I began. Y en ese capítulo, In that chapter, toda la palabra que el Señor me decía, the entire word the Lord was sharing with me here. decía, hijo, My son, yo te redimí, I've redeemed you. yo te puse nombre, I gave you a name. mío eres tú. You are mine. Cuando pases por las aguas, When you go through the waters, no te anegarán. they will not deny. Cuando pases por el fuego, When you go through fire, no te quemarás. it will not burn you. Fuiste de gran estima. You are of great esteem. Yo te amé. I loved you. Daré hombres por tu vida, naciones por tu vida. Nations Algo for así. your life. Léalo, Isaías 43. Read Isaiah 43. Men, yo me quedé impactado con esa palabra. Had such a great impact on my Y life. le puse un pedacito escrito ahí en la Biblia, And then I wrote in my Bible, mi contrato con Dios. my contract with God. Este es mi contrato. This is my contract. Él me dio su palabra, He gave me his word, me dijo que me iba a dar naciones told me he would give me nations, y que me iba a dar hombres para hacer lo que yo estaba haciendo. and that he would supply different people to help Y me esto with fue en ministry. el año 96. And that was in 1996. No, perdón, 95, a mediados de 95. Between 95 and 90. Yeah, 95. Middle 95. Entonces, después de ese tiempo, So after this time, Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias en mí. God began to do Pero extraordinary lo más things. sorprendente fue cuando miré que en la casa donde yo había nacido, en la finca, But what I saw was in the house that I was born, in the ranch, y yo nací ahí, and where I was born, porque a mí no me llevaron al hospital. because they didn't take me to the hospital to be born. Mi abuelita era la partera. My grandmother there, she was like the midwife. A ella la contrataban para recibir los bebés. They contracted her to receive the baby as Entonces they ella came. fue la que me recibió. So she received me into this world. Así que yo vine bien amado porque a mí mi abuela me recibió. And I came into this world very loved because my grandmother received me. Y entonces ahí donde nací, Here where I was born, se proyectó un arco iris there projected a tan rainbow, poderoso, powerful rainbow. con una luz neón viva. La luz no era colores pegados, pintados, sino los colores eran vivos
It was very intense, very like living colors. Y de esa punta allá donde nací salía el arco, And then from where I was born, I y saw a that donde rainbow begin, estaba, llegaba donde estaba yo y se movía. and it would arrive to where I Entra, was. iba y se movía. It would go and it would move. Y oí ahí una voz que me dijo, And I heard a voice say to me, estoy haciendo un pacto contigo. I am making a covenant with you. Entonces, como yo ya sabía de que Dios había hecho un pacto con Noé, So since I had known y that la God had already figura told que le dio Noah, fue el arco iris, and the symbol he gave him was a rainbow, pues entendí que ese era mi pacto con Dios. and then I understood that was my covenant with God. Y comencé a entender lo que son los pactos. And so then I began to study and understand what covenants are. Pacto es un compromiso. Covenant means it's a commitment. Tú haces un contrato de que vas a vivir para Dios y el Señor va a proveerte todo. It's a contract that you say you're going to live for God, and then God will provide Así everything que you need. Dios comenzó a hablar de esta manera. So God began to speak in this Y way. entonces comencé a entender más lo que tiene que ver con los pactos. So then I began to understand this more. Aquí vamos a leer el pacto abránico o el pacto de Abraham We're going to see the covenant of Abraham, en Génesis 12:1. Genesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, But Jehovah had said to Abram, vete de tu tierra leave your land, y de tu parentela your family, y de la casa de tu padre the house of your father, a la tierra que yo te mostraré. to a land that I will show you. Yo pensé que eso se lo había dicho nomás Dios a Abraham, I thought God only said that to Abram, pero a mí también me lo dijo. but he told me the same thing. Vete de Pacho, Cundinamarca, Leave Pacho con Dinamarca, donde naciste, where you were born, y vete a la tierra que yo te mostraré. and go to the land that I will show you. Y así fue como Dios me sacó de ese pueblo. So God took me out of that small town. Todavía recuerdo I still remember. que se me dio una palabra profética A prophetic word was given to me. y pues ya se me había dado una acerca de que un americano An American gentleman del Cristo para las Naciones, that was in the organization Christ for the Nations, que está aquí en Dallas, which is based actually out of Dallas. había un Texas. conferencista dando una conferencia The gentleman was a conference speaker y giving a conference, proféticamente me dio la palabra. and he gave me the word. Dio la Prophetic. palabra que dentro del grupo, no dijo quién, You know, he said he didn't go to. He said in the group hay alguien que va a ir de aquí a los Estados Unidos a estudiar that there will be someone that will go to the United y States, to Dios lo study, va a preparar para el ministerio. and God will prepare him for ministry. Pues el único que estaba ahí, que me salí de ahí fui yo. But the only one who left that group and came to the Y yo, States was me, yo entendí la palabra. and I understood that word. Pero recuerdo que fui a un campamento porque mi pastor me dijo, yo quiero que te vayas a estudiar a los Estados Unidos. So remember, I went to a camp because the pastor said, you know, I want you to go to study and to go to the United States. Ya te registré, I've already registered you. ya te puse tu nombre I've added your name to the list, y te vas a ir a los Estados and Unidos. you're going to go study in the U.S. Yo le dije, pastor, yo no quiero ser pastor. I said, God, you know, I don't want to be a pastor. Yo le dije al pastor que yo no I quería. told the pastor I don't want to be a pastor. Yo te sirvo, yo vengo y te ayudo. Hey, pastor, whatever you need, I got you. Pero yo irme a estudiar para ser pastor, eso no. But to study to become a pastor, yeah, that's not me. Pero resulta que cuando fui a ese campamento But when I went to that camp, y ese americano dio la palabra profética, and that American gentleman gave that prophetic yo word, dije, ese es para mí. I realized that word was for me. Entonces regresé a Bogotá, So I returned to Bogota, hablé con el pastor, spoke with the pastor. le dije, pastor, comencemos a hacer los trámites y me voy. Said, Pastor, start doing everything. I'm going. Yo pensaba, porque había ahorrado un dinero, se lo había prestado a un amigo, ese dinero me iba a servir para viajar. I thought, you know, since I had saved up some money that I had lent to a friend, that I would have some money to travel. Y resulta que el amigo no salió con nada. And that friend never paid me back. Llegó la hora de salir del aeropuerto, I was about to leave in the airport. no tenía un 5. I didn't have Tenía money. un billete de 5 pesos I had 5 pesos colombianos, Colombian, que en ese tiempo era 20 pesos por $1. which was 20 to 1 at the time in the exchange Ahorita rate. son 4,000. Now it's 4,000 to 1, imagine. Y resulta que era lo equivalente a una peseta. So at the time, that was equivalent of like a quarter. No tenía nada. So I didn't have anything. Así que yo no le debo nada a Colombia. So I owed nothing to Colombia when I left, right? Solamente tenía un versículo bíblico que me dio una jovencita en el campamento. Just somebody at the camp had given me a Bible verse. Es una flor, It was a un flower, pensamiento, a thought. y en el pensamiento me dio el versículo And in that verse, it said this, Deuteronomio 31:8. Deuteronomy 31:8, 38:1. 38. Y Jehová va delante de ti. And the Lord will go before you. Él estará contigo. He will be with you. No temas
Fear not, ni te intimides. do not be intimidated. Ese fue el versículo que yo traía. That was the verse I had. Estaba contando a mi hijo y al otro día hablando de esto. Le estaba contando a Calvin I was sharing this with my son and was talking to Calvin as well about this. que Pacho, Cundinamarca, está a 96 kilómetros de Bogotá That Pacho, Cundinamarca is like 96 kilometers from Bogota. y, y Colombia en esa época como unos 40 millones de habitantes, And Colombia, like, 30 por ahí. yeah, 30 or 40 million. Sí, ahorita tiene 50 y algo. I think now it's like 50 Y entonces people in population. yo voy ya de salida para Estados Unidos, So I'm at the point here of leaving to the entro US. al baño, I go to the bathroom, pongo mi billetera put my wallet there, y me lavo las manos wash my y hands. se me olvidó mi billetera. I forgot my wallet. Nomás traía mi pasaporte All I had was my passport en la bolsa in my pocket. y nunca me di cuenta que había perdido mi billetera. I didn't realize I'd lost my wallet. Y me dio, pero tremendo susto. I was scared. Hasta la ciudadanía colombiana la dejé en Colombia. Even my Colombian citizenship, I left in Colombia. Entonces le escribí una carta porque de llamadas telefónicas no se podía hacer. So I wrote a letter, because you couldn't really do phone calls there. Like Yo that. no sé si ustedes recuerdan que lo único que podía mandar era un telegrama. Because I don't know if you guys remember this, but back in the day, all you could do was send like a telegram. Y tú podías mandar nomás unas cuantas palabritas. And it was like very few words. It would say. Murió, no le podía decir se murió tu amigo porque cobraba más dinero. You couldn't say your friend passed away because that was way too Sí. expensive. Muriósele tu amigo. It'd be like died. Muriósele. O sea que tenía que decir las frases diferentes Yeah, you had to try to combine things to make para no pagar tanto por cada letra que it was too expensive. Le mandé una carta contándole a mi mamá So I told my mother que perdí mis papeles en el aeropuerto. that I lost my papers at the airport. Y entonces ella me manda una carta de regreso. She sends me a telegram response. Me dice, Pablito, Pablito, resulta que tu amigo, your friend, don Andrés Orjuela, Don Andrés Orjuela, que era donde hacíamos el mercado, where we used to do business, él tenía un supermercado en el pueblo. he had a little market there in the city. Después de que yo salí del baño, After I left the restroom, él entró al baño, he went to the same place. tomó mi wallet He saw my wallet. y miró que era Pablito, Saw it was mine, que así me llaman allá. because they call me Pablito in Colombia. Dice, ¿cómo es posible How is it possible que mi amigo haya dejado sus papeles acá? that my friend left his papers here? Él viajó a Pacho de regreso, He traveled all the way to Pacho, fue a la finca donde vivíamos to the ranch where we lived. y le dijo, señora Inesita, así se llama mi mamá Inés, And he called my mother formally Señora Inés. mira lo que encontré en el aeropuerto, Look at what I found at the airport. los papeles de tu hijo. The papers of your son. Dice, eso es coincidencia, ¿verdad? That's a coincidence, right? ¿Cómo puedes imaginar todo eso, verdad? Can you imagine just the way these things work out? Yo recuerdo regresando atrás, I remember returning back. yo lloraba I cried cuando me subí al avión. when I got on that plane. Voy a un país que no conozco, Going to a country that I don't know anyone. no conozco a nadie, I don't know anybody. no tengo dinero. I'm broke. Voy porque Dios me dijo que me iba a llevar. I'm going because God said He would Y send. me acuerdo de Abraham, And I remembered Abraham pero Jehová dijo a Abraham, because the Lord Jehovah said to Abram, vete de tu tierra, leave your land, vete de tu parentela leave your family, y de la casa de tu padre the house of your father, a la tierra que yo te mostraré. to the land that I will show you. ¿Le dio detalles? Did He give him any details? No. No. Nomás Abraham oyó, creyó y obedeció. Abraham heard, listened, obeyed. Y haré de ti una nación grande And I will make of thee a great nation. y te bendeciré I will bless you. y engrandeceré tu nombre I will make your name great. y serás de bendición You will be a blessing. y bendeciré a los que te bendijeren I will bless those who bless you. y a los que te maldijeren maldeciré And to those who curse you, I curse them. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And all the families of the earth will be blessed. Esta because fue of la you. promesa a Abraham. That was the promise to Abraham. Ahora Dios no hace un pacto contigo hasta que tú no sales y das pasos de obediencia. You see, God doesn't make a covenant with you until you actually take a step forward. Esta promesa del pacto con él fue más tarde que la hizo. This was a step that He made later.
pero es cuando uno tiene que entender cómo trabaja Dios. But it's when you have to understand Entonces how aquí God works. hablamos del pacto abránico que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1. So here we see the covenant with Abraham in Genesis No 12:1. tengo todo el tiempo para leerlo. I don't have time to go into detail the whole one. Y la palabra del pacto abránico que se encuentra en Génesis 12, 1 al 4, 13 y hay 15 al 10, al 1 al 7. And you see the covenant with Abraham in Es Genesis una de las 12, 13, grandes and 15. revelaciones de Dios concerniente a la historia futura y el futuro da las profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Primero de todo, fueron todas promesas. It's one of the great revelations of God concerning future history and the different things that were so profound in the promises and towards the 3 lineages, the being the first of everything. And this is all the promises that were given. Cuando Dios nos habla, nos da promesas. You see, when God talks to you, He gives you a promise. Y si tú le crees, las promesas se hacen realidad. And if you believe that promise, No it basta becomes a solamente con reality. creer, So- con oír. So you can't just hear it, Tiene que creerla you have to believe y it tiene que obedecerla. and obey it. Amén. Amen. Así que Abraham le oyó a Dios So Abraham heard God y obedeció and he obeyed y le creyó. and he believed. Amén. Amen. Abraham de que tendría una gran descendencia. And Abraham would have a great descent. Y Abraham no tenía hijos. ¿Cómo trabaja Dios? How's that going to work? He didn't have any kids. Ya Sara tenía 75 años y él tenía 100. You know, imagine 75, his wife, and he's hitting 100, ¿Sí? Y no tenían hijos. and they didn't have a kid. Y cuando Dios le da la promesa, So when God gives him that promise, Abraham le dice, pero ¿cómo va a suceder todo esto? hey, God, how are you going to work that one out? Si no tengo hijos, I don't have any kids. el que va a heredar va a ser uno de mis criados en casa, You know, one of the people that I raised here in my house, that's going to be the one who does all this. va a ser Eliezer, You know, that's who it's going to be. este hombre. Yeah, Eliezer. No me has dado prole, no me has dado descendencia. ¿Cómo quieres que vayan a heredar y que vaya a ser de mí una nación grande si no tengo hijos? You're going to make this great nation out of me, and I don't even have a kid. Pero esa es la palabra de Dios. But that was God's word. Abraham tardó 25 años. 25 years later. Pastor, pero a mí se me dio la palabra profética la semana pasada y no se ha cumplido. Pastor, God gave me a prophetic word last week, and it has not been fulfilled. Cree que las mete al microwave y están And instantáneas. you're like, put that in the microwave and let's go. Cree que es como un granito de popcorn que You explota. think y it's like popcorn and it's ready in a couple minutes. Come on. así no trabaja Dios, amigo. See, God doesn't work like that. Cuando vio la esposa que nada pasaba, When he saw nothing was happening with his se wife, ofreció de voluntaria para ayudarle a Dios. you know, he offered himself as a volunteer. God, let me help you out with this problem. Le voy a prestar a mí una de mis criadas para que tenga Abraham un hijo con ella. She was like, you know, I'm going to give you one of the people we have here so you can have a kid with them. El otro ni corto ni perezoso le aceptó la palabra. And so Abram was like, you know what? All right, let's go. Porque a veces queremos ayudarle a Dios cuando las cosas no se cumplen. Because a lot of times you want to help God Y when things don't happen. y qué desastre que tenemos hoy por causa de ese And because of that situation is why you see all the toda, unrest that we have toda in the la Middle guerra East, que tenemos Israel con los países vecinos, you know, with Israel and all of its neighboring que nations, todos son la descendencia de Ismael. because those are the descendants of Ishmael. ¿Sí me explico? Yeah, they're half brothers. Ahora, Dios le da la promesa a Abraham So God gives a problem, y tarda para cumplirse. and it takes a while to go. ¿Cuál era la promesa? What was that promise that God gave De Abraham? una descendencia enorme, That he would give them a que large iba descendants, a ser una gran nación that he would make a great nation, y que personalmente lo iba a bendecir. and that personally he would bless him. ¿Saben ustedes que esa es la misma palabra que se me ha dado a mí? You know, that's the same word that the Lord shared with me. Aparte que tengo 2 hijos con mi esposa, You know, I have 2 children with my wife, tengo un montón de hijos espirituales que nos han nacido en el ministerio but I have many spiritual children that have been born in the ministry. y es la bendición más grande, And that's the greatest blessing. una we gran have. nación, un gran pueblo, A great nation, a great tantos people, países que hemos viajado y tanta oportunidad que nos ha dado el Señor the de opportunity ministrar a tantos we've been given to travel and minister to different areas. y que su nombre sería grande. His name would be El great. patriarca más nombrado en toda la Biblia es Abraham You know, the patriarch that you hear in the entire Bible, it's y que Abraham. él personalmente sería una bendición That personally he would be a blessing. y que segundo a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. Secondly, that through Abraham, that the promise would be made that a great nation would emerge. Génesis 12:2. It's in Genesis 12:2. En el propósito de Dios.
in God's purpose. Esto tiene referencia primeramente a Israel y a sus You descendientes. see, this has primarily a reference to Israel and its descendants. Así que le prometió una promesa de bendecirlo con mucha familia, That he would bless them with a lot of le daré family, una nación grande, make a great nation. lo bendeciré personalmente, He'd bless him personally. y luego le dio la tierra, And then he gave him the land. todo el territorio de Israel, So the entire territory of Israel, con el que está peleando hoy con Palestina. and if you also include the area they're fighting for in Todo Palestine, ese territorio Dios se lo dio a Abraham. all of that God gave to Abraham. Todos los países enemigos que se han levantado en contra de Israel han sido destruidos. You know, all of the people that have tried to fight Israel have been destroyed. Y la gente no entiende. And people can't get El it. que bendijere te bendeciré. Whoever blesses you, I will bless. El que maldijere Whoever you curse, te I maldeciré. will curse. Y ahí estamos viendo la situación hoy, más And we- que nunca. We're seeing that today more than ever. 2000 años donde Israel desaparece del mapa, Israel, the nation, it disappeared for 2,000 years, reaparece en el año 48. reappears in Y 1948, ahorita es una potencia mundial económicamente y militarmente. and now it's a world power, economically, Científicamente. scientifically, Nadie militarily. puede explicar. No one can really Yo explain. no sabía que toda la inteligencia que maneja Colombia la manejaba Israel. I didn't realize that all the intelligence that Colombia had managed for was from Y Israel. ahorita rompieron relaciones con Colombia. And they broke relations with Colombia. No sabe el problema que se le ha venido. A lot of situations. Ahora, happened aquí in Colombia está since. la tierra. Here's the land. Todo ese territorio palestino All of that Palestinian se territory le fue dado a Israel, was given to Israel, a los descendientes de Abraham. to the descendants of Abraham. Recuerde que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Remember, Abraham has a son named Isaac, y de Isaac le nacieron dos hijos. and then Isaac had two sons. Uno era Esaú One was Esau, y el otro era Jacob. and the other was Jacob. Y Jacob nació antes que Esaú. Primero, después. Esau was born first. Y Jacob Jacob was born holding on to his left leg. nació casi al mismo tiempo, pero Almost at the same time. jalándole la patita a su hermano. Vino He was holding agarrado. on to his leg when he was born. He was trying to beat Es it. curiosa la historia. It's a fun story if you read the actual birth. Entonces decían, bueno, la primogenitura fue de Esaú porque So, sacó la cabeza primero. so theoretically, you know, Esau should have been the one that inherited everything. He was the Porque él se first one, asomó primero a mirar qué había. because he was the first one to see what was going on. Right? Y el segundo, pues no. And Pero the second wasn't el supposed to, segundo negoció but the second one negotiated. que le tumbó la primogenitura a su hermano He negotiated the birthright of his brother, y la compró por un plato de lentejas. and he bought it with a plate of lentils. Imagínense. He sold his birthright for lentils. Y ahí fue como Dios le da a Abraham un hijo, So God gives a son to Abraham, ese hijo da dos hijos and he gives two sons, y el último hereda la promesa and the last one inherited the promise. de que a través de sus 12 hijos que tuvo Jacob, Through these 12 children that Jacob had, 10 de la fe, 10 de Lea 10 from Leah y 2 de Raquel, and 2 from Rachel. por una trabajó 14 años, From one, he worked 14 years. That's a fun tenía story que trabajar 7. Es una historia impresionante. of how long he had to work to earn the Y wives. cómo el Señor se las arregló, But how God worked through all of porque that. el suegro que le tocó Because his in-law, his father-in-law, estafó al pobre Jacob. definitely took advantage of poor Jacob there. Trabajaba y trabajaba, trabajó 20 años He worked 20 years y le trabajó por una mujer y le dio 2. for one woman, but he got 2. Imagínate, si solamente con un problema hubiera sido suficiente. You know, one problem might have been enough, not 2, right? And that's a joke. Let me clarify that. Pero le dio 2. But he inherited 2 there. Y luego tuvo que trabajar otros 7 años Then he had to work another 7 years. y salió de 20 años. So 20 years. Y cuando iba de regreso, So when he was going back, él iba con mucho miedo he was scared. porque su hermano había jurado que lo iba a matar. Because his brother Esau said he was going to kill him. Esaú. I'm sorry, Esau, yeah, so Entonces se llegó con mucho miedo. he was scared. Y fue así como Dios levantó esa descendencia. And that's how God developed Pero that en descendants. Deuteronomio 30, versículo 1 al 10, So when you read Deuteronomy 30, aquí se habla del pacto de la tierra. here we see the covenant of Sucederá land. que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, It shall happen that when all of these things will occur, y la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, the blessing and the curse that I put before you, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado Jehová tu Dios, that you will repent in the midst of all the nations to where the Lord has lowered you, the Lord your God. y de Jacob quienes se formaron las 12 tribus de Israel. Because in Jacob, those 12 nations of Israel were Esta es formed. la nación que fue dada la promesa de la tierra. This is the nation that was given the promise about De la land. descendencia de Jacob So it's from the descendants of Jacob, le nacieron los 12 hijos, we have the 12 children or que fue nations. para comenzar la nación de Israel. And that started the nation of Israel. Pues aquí Dios comienza la promesa So God begins to cumplida. promise, Todavía era una fulfilled. promesa It was still a promise. que le había dado a Abraham, And he gave it to Abram. primero que le iba a dar la tierra, First, that he would give him the land, que lo iba a bendecir and he would bless him, y que le iba a dar descendencia. and he would give him descendantship, Todo. everything. Así que de Jacob se formaron las 12 tribus. Y aquí viene la descendencia del pacto davídico, So from there, we get to the covenant with David. el pacto que Dios hizo con David. The Pues covenant Dios that hace he un had with pacto David. con Abraham, He gives one with Abraham, hace un pacto con Jacob, one with perdón, Jacob, con Noé. with Noah. Bueno, Jacob tuvo un pacto con Dios cuando tuvo la escalera, You know, Jacob, he had a vision with the ladder, and he made a covenant y with God cuando Dios le habló y cuando le rompió el huesito ahí, bueno, es otra historia and he impresionante. wrestled with God, and this concept that we can Y aquí describe cada later. historia tiene que ver un compromiso de las personas con Dios. So each one of these has to have that relationship impact or Dios- covenant with God. Dios marca lo God que llama marks what he y calls. lo hace propiedad de él. He makes it his property. Por eso Dios no comparte sus reinos con sus amigos, That's why, you know, God doesn't share his kingdom with just his friends here, con sus esclavos, or with his slaves, ni con sus siervos, or with his servants, solamente con sus hijos. only with his children. Por eso a través del Espíritu de Dios somos engendrados That's why through the Spirit of God, y entramos en una We are relación born. espiritual con Dios por medio de su Espíritu. and we enter into that covenant with God through his Spirit. Entonces, el pacto davídico, la descendencia. La descendencia de David, de la de Israel, viene por el pacto que Dios hizo con David. And then we y see the cuan- covenant with Y le David. dice, y cuando sus días sean cumplidos And when your days will be fulfilled, y duermas con tus padres, and you are now sleeping as your parents no are. dice cuando mueras, porque la palabra hace, los que están en Cristo, ¿qué? Duermen. You know, he doesn't use the word when you're dead, he uses the word Por when eso you're van a sleeping. oír la trompeta al final. That's why you'll be able to hear the trumpet. Yo los levantaré después de ti, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, I will raise up from you one of your lineage, que fue Salomón, who is Solomon, el cual procederá de tus entrañas that will proceed from your y entrance, afirmará tu reino. and will affirm your kingdom. Y él edificará casa a mi nombre, And he will edify the house of my name, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. and I will affirm forever the throne of his Esa kingdom, fue la promesa That was the dada promise. de la descendencia de Abraham. of the descendants of Abram. Y yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. And I will be with him as father, and he shall be my child. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres And if he does evil, I will, y God con will azotes punish de him. los hijos de los hombres. and with the Son of Men as well. Todo esto lo hemos cumpliendo And we've seen that en el happening pueblo de Israel. time and time again in the nation of Israel. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, But my mercy will not leave you as it left Saul, al cual quité delante de ti. who I removed before you. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su trono. And it will be affirmed your home and your kingdom Tu forever, trono será estable eternamente. and your throne shall be stable Entonces, eternally. el pacto que Dios hizo con Israel, So that covenant that el God made pacto with que Dios Israel, hizo con Abraham, with Abraham, el pacto que Dios confirma con David, confirmed in David, es eterno. It's eternal. Aunque hubo un lazo de 2000 años even though we see a time gap of like que no 2,000 pasó years, nada en el territorio, where we see nothing happen in that territory, vuelve y se reaparece Israel en el 48. Israel reaffirms and reappears Y ahorita before está you, preparando para la venida del Señor. and preparing for the return of the Lord, Ahora, el pacto de la misión. the covenant of the mission. Dijo Dios que a pesar de que ellos se iban a apartar de Él God knew that they would mess up and that they would leave him, they would y separate que from iban him, a desobedecer a Dios that they would disobey y God. que los iba a esparcir por todas las naciones de la tierra, And a result of that punishment would be he would cast them out through all the nations of the que earth. los iba a restaurar. But at some point, he would restore them. Y eso está en Jeremías 31, 31 al 34. And that's Jeremiah 31 to 34.
Y si te convirtieres a Jehová tu Dios And if you convert or return to the Lord your y God obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, and obey that voice, which everything I tell to you today, tú y tus hijos, you and your children, con todo tu corazón y con toda tu alma, with all your heart and all your soul, entonces Jehová hará volver a tus cautivos then the Lord your God will return those who are captive. y tendrás misericordia de He ti will have mercy on y you. volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde los hubieres esparcido. Jehová tu Dios dice esto. And he will return to you all those people who have been spread out, the Lord says. Mira, your todas las God. promesas que Dios hace, todas las cumple. So every promise God makes, God fulfills. Pero Él tiene un propósito con aquellos que Él ha llamado. But he also has a purpose with those whom he has called. Por eso hay que entender que si Dios te llama a un ministerio, So if God calls you to a el compromiso ministry, no es con el pastor, the commitment, that's not with no the es con el pastor. apóstol, It's not with the no es apostle. con la iglesia, It's not with the church. es con Dios. It's with God. Yo sirvo a una iglesia, pero mi compromiso es con Dios. You know, I serve in a church, but my commitment is with God. Ahora, aun cuando todos desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, Even when everyone is separated and going into even the lowest places on this earth under de heaven, allí te recogerá Jehová tu Dios I will pick you up y de allá te tomará. and I will take you from there, the Lord your God. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres And I will return to you, the Lord your God says, to the land of your parents, y será tuya. and it'll be yours, Y te hará bien, y te hará bien, and it will go well for y te you. multiplicará más que a tus padres. And I will multiply for you more than your parents Dios or your father. tiene esa nación en su mano. So God has that nation in his hand. Digan lo que digan, Say whatever you want to say. hagan lo que hagan, Do whatever you want to do. esto no va a cambiar. That doesn't change God's plan. Entre más tratan de destruir a Israel, The more they try to destroy Israel, más se fortalece, the stronger it gets, porque es la nación escogida. because it is the chosen nation. Y aquí está el pacto que Dios hace con And Abraham. here's the covenant that God makes. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. And in consideration, the Lord your God, your heart. Recuerda que el pacto que hizo con Abraham era que tenía que circuncidar todos sus primogénitos. Remember, he had to circumcise all of the people that were firstborn. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón You know, and it says that, that God will do that to your heart, y el de tu and the descendencia, heart of your descendants, para que ames a Jehová tu Dios To con love todo God. tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with your soul, a fin de que vivas. until the end of your life. Entonces, la promesa de Dios So the promises of God, se cumple porque es un pacto que firmó con sus patriarcas. these are the covenants that they made with their patriarchs. Amén. Amen. Qué precioso entender esto. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos And the Lord your God will put all of these curses on your enemies y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. and to all of those who pursue you. Y es come que ya against lo you. estamos viendo, ya todos estos And, siendo destruidos los enemigos. and if you're watching the news at all, you're seeing that today where all of the enemies of Israel are being destroyed one by one. Ahorita le dijo Maduro a sus oficiales de ejército Maduro no- just told his army que no usaran teléfonos, not to use phones, que no usaran los pages, not to use beepers, los beepers, porque los podían volar, because they might explode. porque fue lo que hizo Israel. Because that's what Israel did. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. And you will return and you will hear the voice of your Lord, and you will put all of his Cuando dice- commandments that I order you Y today. cuando dice, y tú volverás, ¿de qué está diciendo? So when he says you will return, what is he saying? Cuando despierte del sueño, When you wake up from that dream, que está dormido, cuando sleep, resucite. and they resurrect. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de sus manos, And the Lord your God will give all these things in your hands, en el fruto de tu vientre, in the fruit of your womb, en el fruto de tu bestia, in the fruit of your en el beast, fruto de tu tierra, fruit of your land, para bien, for good. porque Jehová volverá a gozarse sobre ti y te ¿qué? So the Lord your God will rejoice over you Ahí escribí mal, for good. Para bien. ¿sí? Sobre ti para bien, ¿sí? De la manera que se gozó sobre tus padres. In the way that he rejoiced with your father. Amén. Amen. Cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos
y sus estatutos escritos en el libro de la ley. When you obey the voice of God to keep his commandments and his statutes that are written in the book of Y law. cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, And when you convert to the Lord your God with all your heart and all your soul, vendrá esa bendición. this blessing will come. Entonces, aquí está el pacto, la misión, pacto nuevo con Jeremías. So then there's a new covenant he makes with Y dice el Jeremiah. Señor, aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. There are coming new days when the Jehovah will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Se espera que venga un nuevo pacto con este pueblo. So we're seeing a new covenant that's forming here. Fue un pacto para una generación, otro pacto para otra, otro pacto para We otra. see these covenants transcend generation to generation. No como el pacto que hice con tus primeros padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos lo invalidaron. Not with the same covenant that I made with your fathers who, when I took them out of Egypt, because they invalidated it. Ellos invalidaron mi pacto, They invalidated the y covenant. aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, And even though I was like a husband for them, the Jehovah says, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. but this is the covenant that I make with Israel in those days, I say. Eso es para futuro, ¿ok? And this is a future context. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. I will have my law in their mind and written Yo on seré their a ellos hearts, por Dios, and I will be their God. ellos me serán por pueblo. They will be my people. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. And no one will have to say, you need to know him or know him, because everyone will know the Lord Desde el Jehovah, más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, from the smallest to the oldest. porque perdonaré la maldad de ellos, I will forgive no me acordaré más de su pecado. and no longer remember Todo their sin. el plan que Dios tiene con la nación de Israel. The plan that God has with the nation of Israel. Recuerde que la iglesia The church no está incluida en el plan con Israel. is not included in that plan. Dios estableció un pacto con ellos God made a covenant with a Israel. través de Noé, a través de Through Noah. Abraham, a través de Isaac, a Abraham, través Isaac, de lo que prometió. Jacob, all the things he David. promised with David. No lo invadieron, no lo cumplieron. They didn't fulfill their part of the covenant. Les prometió que los iba a echar del territorio. He promised them, I'm going to kick you out of your territory, which he Por did. 2000 años estuvieron fuera, 2,000 years they were pero ya dispersed, regresaron, but now they've ya returned. los va a restaurar. He's restoring them. Ellos están preparando la venida del Mesías, They're preparing for the return of the Messiah. ya tienen la vaca roja, You know, the things, la cow, de red cow, the red cow. es la que usan para los sacrificios, It's one they use for sacrifices. That's right. There's a y specific todo lo sacrificial tienen cow they listo use. para hacer el tercer templo. And they're ready to rebuild the third temple. Entonces va a haber, ellos están esperando el cumplimiento de esta palabra. They're waiting for the fulfillment El of the nuevo scripture pacto. to proceed. La iglesia no aparece acá, You don't see the modern Christian church in this. porque la iglesia dice la Biblia que Dios llamó a un pueblo que no era su pueblo, Because in that, the God says that he called the people para who were not his producirle people celo a la nación de Israel. to produce a jealousy to the nation of Israel. La que no fue llamada, la que no era escogida. That which was not chosen, that which was not called. Dice el Señor que Él viene por una iglesia santa sin mancha. Because he comes for that church Pero without los judíos blemish. no van a reinar con Él porque se van a quedar en la tierra. But the Jewish people will not reign with him for that time. Eso es Because they'll impresionante. still be on the Es earth. para otro estudio. Entonces vamos a hablar del nuevo pacto que el Señor estableció con su generación. De nuevo, So what is the new covenant then? aquí dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. And he says, and this will be my covenant when I remove their sin. Romanos 11:27. Romans 11:27. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is a new covenant of my blood. Ahora dice, el nuevo pacto o Nuevo Testamento So we see this new covenant revealed in the New es la Testament. promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con ellos cuyos corazones se vuelven a Él. You see, this is the promise that God makes to humanity to forgive their sin and reestablish that fellowship with those with their hearts returned to him. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto You see, Christ is the mediator of that new covenant, y su muerte en la cruz es la base de esa promesa. and his death on the cross is the Lucas basis. 22:20. We see that in Luke 22:20. El nuevo pacto fue predicho mientras que el antiguo pacto seguía vigente. So you see, this new covenant, was beginning while the old covenant was still current. Los del antiguo pacto eran los profetas Moisés, Jeremías, Ezequiel, que ellos se referían al nuevo pacto. The prophets Moses, Jeremiah, and Ezekiel, they were referring to this new covenant. Dios hizo un pacto el Señor hizo un pacto a través de Jesucristo con su nueva generación. You see, God made a new covenant through Christ with this new generation. Dice la Biblia que Dios le dio
2000 años a la era antediluviana You know, he gave the pre-flood time 2,000 years, y le dio 2000 años a la nación de Israel and he gave 2,000 years to the nation of Israel. y luego le dio 2000 años a los gentiles que somos nosotros que no somos judíos, And then 2,000 years to roll over the porque Gentiles, ya que los judíos no cumplieron la asignación, since the Jewish people did not fulfill their part of the covenant. la Biblia dice que él tuvo que venir a la tierra. God had to come to this earth. Grande es el misterio de la piedad, Great is the mystery of his holiness, de que el Señor tuvo que manifestarse en carne. that God was manifest in flesh. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, God so loved the world, que nos dio a su Hijo unigénito, he gave his only Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes no in se him pierda, mas tenga vida will eterna. not perish but have eternal life. Entonces aquí vemos And here we que see Dios establece una iglesia, he establishes a church, un pueblo nuevo, a new people, y hace un pacto con ellos, makes a new covenant, y es un pacto de sangre. and it's a blood covenant. Porque recuerden que en el pacto antiguo, Because in the old one, la sangre no quitaba el pecado. that in the Old Testament, blood did not take away La sin. sangre que se derramaba de los animales, de los machos cabríos y de las ovejas, You know, the blood sacrifices of these Y different los animals that were animales. sacrificed, no quitaba el pecado, it did not take away the sin of people. solamente cubría. It actually simply covered it. Estaban cubiertos bajo ese pacto, They were covered under that, pero no era quitado su but pecado. it did not actually remove the Hasta sin que no vino Cristo y murió en la cruz, until Christ came and he died on y en the el cross. templo se rasgó el lugar santísimo y el lugar santo, And in that temple, and that holy is the holy porque place. ninguno podía entrar a la presencia Was de broken. Dios como Y- pueblo. You see, nobody was able to enter into the kingdom, into that area as a people. You couldn't enter the Holy Solamente el Holies. sacerdote que llevaba la sangre de esos animales Only the high priest was allowed to enter the holy Era- place with the blood of the era el sacrificial único que animals. podía entrar al lugar santísimo, He was the only one that was allowed in the holy y place. si él estaba en pecado, And if he was in él sin, moría ahí, he died y por immediately. eso le amarraban un mecate para sacarlo, And that's why they had a rope tied around him to actually que no pull se him out, podía entrar. because no one else could go in. Pero una vez que Cristo murió, But once Christ died, llevó esa sangre como ese sacerdote ministerial, and he took that blood as a ministerial se sacrifice, rasgó el velo, that the veil was y broken, ya nosotros pudimos entrar al lugar santísimo and now we were allowed to enter the por holy, medio de holy nuestro place sumo sacerdote, through our high priest, que es nuestro Señor which is Jesucristo. our Lord Jesus Por eso Christ. dice la Biblia que sin derramamiento de sangre That's why the Bible says, without the shedding of blood, no hay remisión de pecados. there is no remission. Y qué hermoso, hermanos, saber And how precious it que is Dios hizo una provisión that God made a provision para, a través de Jesús, that through Christ, quitar esa barrera que había entre Dios y los hombres. to remove that barrier, Y por su gracia and through his y por, grace, por sus méritos and through his y merit, por el sacrificio de la cruz, sacrifice on the podemos cross, entrar al lugar santísimo, we can enter into the holy porque Él no holies. solamente llevó la sangre, 'Cause he didn't just take the blood, sino nos limpió de todo pecado. he cleansed us from all Hijitos, sin. si alguno hubiere pecado, My children, if one of you have sinned, abogado tenemos para con el Padre, a lawyer we have with porque the es Father, nuestro sacerdote, who is our priest. porque Él es nuestra provisión, He's our provision. porque Él pagó la deuda, He paid our debt. porque Él nos redimió, He redeemed us. porque Él nos rescató, He rescued us. porque Él pagó la deuda que He teníamos. paid the debt we had. Por eso es importante que tú pertenezcas a este nuevo pacto. That's why you have to be a part of that. You En come. el antiguo pacto que Dios había establecido con el pueblo requería una estricta obediencia de la ley mosaica. You see, in the Old Testament, with the Old Covenant, God had established the people had to follow a strict obedience to Moses' law. Ahí, por eso dice Romanos 6:23, That's why Okay. Romans says, cualquiera que mataba tenía que morir, whoever died needed to be killed. porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Se le exigía por la ley de Israel que ofrecieran sacrificios diarios para expiar el pecado. And they had to do constant sacrifices to expiate the sin. Pero Moisés fue a la persona de Dios escogido para establecer el antiguo pacto, But Moses was the person chosen for that, to establish that y Old también, Testament pact. también anticipó el nuevo. And he also anticipated the new. Uno de los últimos discursos a la nación de Israel, Moisés anheló el momento en que Israel iba a recibir un corazón para entender. And one of those last discourses to the nation of Israel, Moses was there to that moment in Israel to receive a heart to understand.
Por eso él era la oración final, ¿no? That was his prayer, Que el pueblo te conozca. that the people get to know you. Lo mismo que decía Jesús, que te conozcan a ti, That's what Jesus said, that they know you, al único Dios verdadero, to the only true y a God, Jesucristo a quien has enviado. from Christ who you have Entonces, sent. si tú morías en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament, if you had died, tu pecado no era quitado, your sin was not removed. era cubierto. It was simply covered, Ya estaba como escondidito ahí, kind of like hidden in a corner somewhere, right? hasta que no vino Cristo Until y Christ murió. and died. Y ahí fue cuando fue a rescatar. And that's when he came to Por rescue. eso dice el credo de los apóstoles, That's why the Apostolic Creed él says le dijo que él descendió a los infiernos, that he descended to hell. y en la revelación del apóstol Juan, And in that revelation of John, le dice a Juan, he tells John, no temas, Juan, fear not. yo soy el que estuve muerto, I am he that was dead, pero ahora vivo but now I live por los siglos de los for siglos. ages and ages. Y no solamente tengo las llaves de la muerte y del Hades, And I also have the keys of Hades and hell. y te las dio, porque a eso fue, And I give them, because that's what la I have, quitarle las llaves que tenía el enemigo, to take them from Satan, a todos los tenían en su cárcel, en su prisión. to everyone that he had imprisoned there. Él vino a libertar a los He cautivos. came to liberate the free. Juan, ¿quién lo entiende? Casi no hay gente que lo People entienda. don't always understand that. Son aspectos legales. There are legalistic Para aspects. eso hay que estudiar jurisprudencia, You have to study jurisprudence toda la historia de lo que tiene que ver con los jueces. that has to do with the judges. Así que nosotros somos acreedores de un nuevo pacto. So we're part of that new El covenant. nuevo pacto entra en acción por medio de la muerte de Cristo. And it enters into that new covenant in action through Christ. Está en la Biblia, It's in the Bible, Lucas 2:20. Luke 22. De igual manera, después que hubo cenado, In that same way in which he had eaten, tomó también la copa, he took also the cup, diciendo, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, this cup is the new covenant with my blood que por vosotros es derramada. that I have shed for you. El nuevo pacto significa que podemos ir directamente a Dios a través de Cristo. The new covenant means that we can go directly to God through Está en Christ. la Biblia en Hebreos 7:22. In Hebrews 7:22, Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, that Jesus is the one of that great pact. hay perdón de los pecados únicamente a través del nuevo pacto. And there's forgiveness of sin only through that new Eso está covenant. en la Biblia en Hebreos 9:14. Hebrews 9:14 to 15. Cuanto más la sangre de Cristo, How much more so the blood of Christ, el cual mediante el Espíritu Eterno who is the mediator of the se ofreció eternal a sí Spirit, mismo sin mancha a Dios, offered himself without blemish to limpiará God, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. that will free and cleanse your consciousness to the works that are dead, that you can serve God. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, That's why he's a mediator of a new covenant, para que intervenido muerte para la remisión de la transgresión bajo el primer pacto, los ha llamado y reciban la promesa de la herencia eterna. that intermediary of that death to the remission of the transgressions that was under the first covenant, and those called to receive the promise of eternal inheritance. Todo el Antiguo Testamento The entire Old era Testament sombra de lo que lo que iba a venir. was foreshadowing what was to come in the future. Moisés es un tipo de Cristo, But Moses, in that sense, is an era A-type character. that sacerdote, represents like Christ, mediador, where he was a era mediator el líder, and a leader. y Jesús se ofreció And Jesus offered voluntariamente, voluntarily, tomando el pecado nuestro, taking our sin llevando a la cruz, to the cross, derramando su sangre shedding his blood para redimirnos to redeem us y hacernos acreedores and to have us be there de with las him promesas de Él in his promises para el reino eterno. for the eternal reign of God. Ahora usted me dice, pastor, You may say to me, Pastor, ¿será que aunque yo no me bautice, is it possible that if I don't get baptized, aunque no asista a la iglesia, maybe I don't go to church, ¿tú crees que yo puedo entrar al reino de Dios? does that mean I can be a part of the kingdom of God? ¿Qué le podríamos contestar a esa persona? What would you be able to say to a person that tells you or asks you that question? Pues no lo quise lastimar, yo le dije que sí. Well, Pastor, I didn't want to hurt their feelings. I told them, yeah, why not? Yo no le voy a mentir. Lie to you, brother. Si tú no aceptas el covenant, If you don't compromiso, accept that commitment, that si covenant no with aceptas God, la responsabilidad que tiene, the responsibility that you have, si no se bautiza, el que creyere y fuere bautizado, if you're not baptized, si no participa de la Santa Cena, if you don't participate in that Holy Communion,
y no vive la vida cristiana que se requiere que viva, and to live that Christian life, tú no tienes ningún derecho you don't have a right a reinar con Cristo. to reign with Christ. Allá van los redimidos, That's where the los redeemed go, lavados, those los washed que in blood, se han sometido a su palabra. those submitted to His word. La Biblia dice, cielo, tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Heaven and earth shall pass away, but my words will remain Lo forever. que está escrito y tú te vas a regir por lo que ya está. What is written is written. And La those Biblia es things la will be palabra judged. de Dios. The Bible is the word of Si no God. aceptas este pacto nuevo If you don't accept this y no covenant vives conforme al pacto de Dios, and you don't live according to that covenant with tú God, no tienes ninguna parte en el reino de Dios. then you have a zero part in the word of God, His covenant, His kingdom. Pero pastor, ¿por qué les predica así? Well, Pastor, why do you preach like that? Esa es la realidad. Well, my friends, that's the reality. ¿Para qué te engañas? I'm not here to mislead Tú you. vives en una religión muerta You can live in a dead que te cree religion toda la basura que te dicen. where you believe Y all que the la trash, defiende. whatever they tell you, and you defend that religion with everything you have. Quédate ahí, ahí estás bien, quédate ahí. And if you're happy there, you can remain there. ¿Para qué le vamos a obligar que salga de ahí? I'm not obligating you to leave your religion Porque aquí hay compromiso. because here there's a commitment. Aquí solamente gente seria entra al reino de Dios. People that enter into the kingdom of God. Aquí la gente que reconoce el valor tan importante que tuvo el sacrificio y la muerte de Cristo. That people understand that sacrifice that Y Christ que tú made, ni eres digno de acercarse a ese sacrificio. and that we're not worthy of Pero even por la that. gracia del Señor nos ha redimido. But His grace has Nos ha forgiven us lavado de nuestros pecados. and cleansed us of Y our nos sin, has hecho partícipes de la vida eterna. making us participants in eternal Entonces, life. hermanos, So, brethren, yo soy heredero de una promesa inheritor of a promise y he hecho un pacto con el Señor and made a covenant with the de Lord de comer el pan, of taking and eating that de bread, vivir la copa, and de taking tomar that la cup, copa, taking the cup, de vivir la vida cristiana living that Christian y de life, proclamar su venida and proclaiming His hasta return que Él regrese de nuevo a la tierra. until He comes back on this Que earth. Dios bendiga esta palabra The Lord bless this word y que pueda producir un efecto en tu vida. and may have an effect in your life. Puestos de pie, vamos a orar. Please stand to your feet. We're going to pray. Thank you.